modo de introducción entre amigos, el agradecimiento a todos por estar acompañándonos en la segunda charla de este ciclo que iniciamos hace 15 días con la charla que dio Walter Alfaro sobre descentralización en Montevideo. El tema que nos convoca hoy es el valor de la palabra y las asambleas. Amadeo, miembro del Comité Ejecutivo Departamental, exedil, líder de su agrupación Espíritu Nuevo, va a ser quien va a exponer sobre este tema. Y después no tengo acá a mano las próximas, creo que la próxima es dentro de 15 días. ¿Qué le toca? Soy yo la próxima. Martín, bueno, sí. 9 días, ¿no? Sí, en 15 días. 15 días, ahí va. Y en el caso particular, yo ya tengo que afinar con Dante, que lo veía por ahí, el tema de los intendentes, pero en el caso de Germán ya hablé con él y estaría bien en esa semana que teníamos nosotros prevista hacer la instancia con los dos intendentes colorados. Resta simplemente darle la palabra a Amadeo a modo de formalidad y nada más. Seguramente, igual que lo hizo Walter el otro día, nos hará una exposición magistral. Adelante, Amadeo. Muchas gracias, secretario general. Yo me voy a poner de pie porque si no hay gente que no veo y me pone nervioso. Bueno, primero que nada agradecer al Comité Ejecutivo Departamental esta deferencia o este arranque de demencia que tuvo, por invitarme a que haga esta exposición hoy. Dudo mucho de llegar a lo magistral, pero sí voy a tratar en todo caso de exponer estos temas desde el punto de vista de la experiencia personal. Y ustedes podrán, considerar que eso es un acto egoísta o responsable o egocéntrico, pero en realidad creo que sobre estos temas lo que uno puede dejar a los demás es lo que ha vivido como experiencia con la mayor honestidad intelectual posible. Y ese es el ejercicio que trataré de hacer en esta noche y tratar de hacer un tema que seguramente no es de los más divertidos, tratar de que por lo menos sea ameno y tratar de transmitir algunas de esas experiencias si es que de algo sirven y si es que algo pueden contribuir a la tarea que cada uno de nosotros desempeñamos dentro de la actividad política. Gracias por estar. Lo primero, yo vengo de una familia donde el tema político, creciendo en dictadura, de más está decir, estaba todo en blanco y negro. No era eso solo por la sonotones que veíamos en el comedor de casa en aquellos tiempos, sino porque todo estaba en blanco y negro. En blanco y negro era la vida, en blanco y negro eran los diálogos, en blanco y negro era la convivencia en sí. Todo era en blanco y negro. Así crecí, así era mi familia, donde algunos temas estaban prohibidos por esa situación. Creo que ocurría en la mayoría de las familias de todos nosotros, los que vivimos aquel momento. Pero con los años, las inquietudes que uno ya llevaba y a la medida que iba uno creciendo y tratando de leer y escuchar otras voces, la cosa fue cambiando. Y aquello que era en blanco y negro, entendíamos que no solo no era saludable, sino que no era lo mejor para el destino, ya no solo de la República, sino que no era bueno para el destino de nuestras vidas. Soy de los que cree realmente que la vida en blanco y negro es una condena y que en todo caso hay demasiada riqueza en el ser humano como para que las cosas se resuman al blanco y negro. Demasiados colores, demasiados matices. Con el tiempo me llevó la teoría de la relatividad y resulta que no solo no era blanco y negro la vida, sino que el universo tampoco era demasiado en blanco y negro. Y por ahí andaba
Albert Einstein, con él venía de mucho tiempo atrás, por ahí andaba recién en mi conocimiento, Albert Einstein, hablando sobre la teoría de la relatividad. Y por cierto que no solo aludía a la física. Quienes hayan tenido la suerte de leer a Einstein, y si no lo recomiendo, sus reflexiones trascienden el mundo de la física y tienen un profundo contenido filosófico. Y en realidad todo es relativo. Todo es tan relativo en el mundo, en el universo, que incluso nosotros mismos, el ser humano es relativo. ¿Por qué? Porque mutamos. No solo mutamos físicamente, sino que mutamos intelectualmente. Y eso tiene mucho para decirnos. Y eso creo que merece que lo veamos de determinada manera. Y siguiendo con esta línea de razonamiento sobre la relatividad del mundo y del hombre, más grande, ya cuando la afición por la lectura se empezaba a tornar algo un poquito más compulsivo, tuvimos la suerte, obsequiado por un expresidente de la República, de acceder a un libro de Octavio Paz, que era El arco y la lira. Y en ese libro de Octavio Paz, el notable mexicano Premio Nobel de Literatura, describía un concepto que abonaba este sentimiento, que era el concepto de otredad. La otredad. La otredad en Octavio Paz refería a todo ese deseo que todos tenemos, según Octavio Paz, por supuesto, todas las cosas son opinables, pero a mí, por cierto, me parecía muy acertado, que todos tenemos de tratar de ser, ese deseo de tratar de ser alguien más, diferente a quien uno mismo es. Si se quiere, una instancia superior o un proceso interno de mutación hacia lo relativo. La otredad, esa búsqueda de tratar de ser alguien diferente ante los demás, esa suerte de armazón que nos hacemos en la vida para pasar por ella lo mejor posible, más allá de nuestras circunstancias internas y nuestros desvelos. Octavio Paz lo describía como la otredad. Y me pareció fascinante. Con el tiempo descubrí que otros autores siguieron esa línea, desde otro premio Nobel, como dos premios Nobel, dicho sea de paso, ya uno es premio Nobel también, el turco Orhan Pamuk, que también escribe sobre la otredad, escribe un cuento maravilloso sobre unos maniquíes que hacían en Turquía cuando el proceso de occidentalización de Turquía, donde los maniquíes, en vez de tener rasgos turcos, empezaron a tener rasgos occidentales, por la penetración cultural, por la occidentalización del país. Fíjense ustedes qué cambio brutal. Entonces un viejo fabricante de maniquíes que los hacía con rasgos turcos empieza a perder trabajo, porque nadie quería tener en sus vitrinas maniquíes iguales a sí mismo. Querían los maniquíes occidentales, porque era una forma de transformarse. Y Orhan Pamuk contaba las penas de aquel turco siguiéndolos fabricando y poniéndolos en las catacumbas de una cueva cerca de la capital de Turquía, donde allí aquellos maniquíes soñaban alguna vez volver a la luz pública. Y decía Orhan Pamuk, quién sabe, tal vez hasta los mismos maniquíes al final también querían ser otra cosa de lo que eran, como todo el mundo. Eso nos pasa a los seres humanos. Vargas Llosa, no voy a aburrirlos, también habla del tema. Entonces, ¿por qué esta perorata sobre la otredad, la relatividad, todo ese proceso que me tocó a mí vivir, pero que indudablemente también es una reflexión de hombres mucho más inteligentes de que yo llego a esa condición? Porque lo que sí me quedaba claro es que con todas esas diferencias, toda esa relatividad, toda esa búsqueda de ser otro, todas esas diferencias que obviamente existen entre todos los seres humanos a priori, somos mundos en colisión. Todos. Todos somos únicos y irrepetibles, por tanto, somos mundos en colisión. Y la única manera de que esas diferencias convivan, de que esas diferencias nos ayuden a crecer como humanidad, de que esas diferencias abonen el terreno del desarrollo de las sociedades, es que en definitiva nosotros defendamos esas diferencias, nosotros permitamos que esas diferencias existan y que sirvan de nutriente para nuestra alma. Crecer a través de la diferencia, crecer a través de la heterogeneidad.
Y la única manera de crecer a través de esa heterogeneidad maravillosa que es el ser humano, los caracteres y las características propias de los seres humanos, es generar los ámbitos que eso lo permita. Lo primero que ha generado esa posibilidad y la capacidad de dialogar es la palabra. Y el teatro donde la palabra luce y muestra sus disidencias son las asambleas. Por eso es que me fascinó la actividad política en su momento, porque en definitiva era el campo donde poder desarrollar las opiniones propias, contraponerlas con otros seres humanos, coincidir muchas veces y tratar de encontrar una síntesis a nuestras diferencias. Eso para mí es parte del nacimiento de ese sentimiento. La defensa de la heterogeneidad. Caramba, se habrá que hacer como hubo que hacer ayer, como hay que hacer hoy, y seguramente vamos a tener que hacer mañana. No hay nada más atroz que aniquilar la heterogeneidad. No hay nada más antihumanista que aniquilar la heterogeneidad, cuando en realidad hay que protegerla y respetarla. Por ahí, entrando ya en lo que tiene que ver por eso mismo el valor de la palabra, como elemento civilizador por excelencia, decía un escritor, un historiador británico de origen judío, Tony Judt, hablaba sobre la integridad de la palabra. Defender la integridad de la palabra es defender la integridad de las ideas. La palabra tiene un valor fundamental en todo esto. Primero fue el verbo que construye, el verbo hacedor. ¿Por qué? Porque a través de la palabra construimos el espíritu y el alma de la gente, nos construimos a nosotros mismos en esa comunicación. Sin duda que el verbo es creador. Es creador de espiritualidad, es creador de entendimiento, es creador de obras, porque antes que nada es la palabra. Me voy un poco más adelante, decía Ortega y Gasset, ¿no?, que la acción sin reflexión es un torrente estúpido que bate los valles, y es la realidad. Primero tiene que estar la reflexión, y la reflexión viene con la palabra, viene con el intercambio, viene con el diálogo. Por eso la palabra es tan trascendente, y por eso duele cuando la palabra se comienza a desprestigiar, a desmerecer, y a veces ocurre en el ambiente de la actividad política, todos lo sabemos, un cierto desprecio por la palabra. Se confunde el tratar de ser claro, es cierto, si la palabra no está al servicio de la claridad puede ser un elemento de engaño o un artilugio. Pero eso no quiere decir que desmerezcamos la integridad de lo que hay que decir, desmerezcamos la base del diálogo, que es la palabra. Entonces, tan importante es que lo que movilizó y cambió nuestra civilización, lo que fue construyendo la civilización, fueron los mensajes de los grandes hombres a través de la historia. Los grandes mensajes de los hombres a través de la historia. Bueno, algunos conocen, no soy exactamente el principal de los religiosos, pero sin duda alguna, la palabra de Cristo, la palabra de Gandhi, la que se les ocurra. Incluso en momentos críticos, permítaseme decir, la palabra de Churchill, por ejemplo. O sea, los mensajes de los hombres, y mucho más atrás en el tiempo, sin duda, fueron los que fueron construyendo civilización y modificando el mundo en el que vivimos. Son los grandes mensajes los que movilizan a las masas, mucho más que los hechos. Los hombres, las mujeres y los hombres a lo largo de la historia se han embanderado detrás de mensajes que despertaban su espíritu, que los lanzaban a una lucha diferente y que los lanzaban a defender determinados preceptos y a construir civilización. Los derechos se fueron ganando a partir de hombres que predicaron defensas de determinados derechos a lo largo de la historia. La palabra ha sido básica, esencial, mucho más que los actos que después vinieron. Por eso la defensa del diálogo y de la palabra en su integridad es fundamental. Por eso primero fue la palabra, primero fue el verbo, y siempre ha sido así. Fue la palabra lo que fueron a llevar los apóstoles, después, ¿verdad? Y fue así porque la palabra era el mensaje. Y esa es la gran tarea que los operadores políticos a lo largo de la historia han tenido que hacer, llevar la palabra, el mensaje de sus ideas, las ideas de qué sociedad querían,
la idea de qué nación querían para sus conciudadanos. Es una prédica. El accionar del operador político esencialmente es una prédica. Prédica detrás de determinados valores, detrás de determinado cuerpo doctrinario, por supuesto, pero es una prédica, porque es la palabra lo que conmueve y convoca a la gente. Entonces, en ese esquema, el desarraigo intelectual profundo en el que vive la sociedad, o sentimos que vive nuestra sociedad, a veces nos dejamos ganar por algún sentimiento un poco más alarmista, y tal vez no deberíamos hacerlo, pero ciertamente sentimos que existe un profundo desarraigo por la reflexión. Se han ido perdiendo los espacios donde las mujeres y los hombres de nuestra comunidad se reunían a debatir sobre qué sociedad querían, sobre qué tipo de hombre querían. Hace poco, no viene el caso, pero de eso también me refería. Nosotros vivíamos una época, a la salida de la dictadura, que hay muchos compañeros que sé que han compartido conmigo esa experiencia, en donde la discusión por las ideas era fundamental. Lo que contraponíamos eran ideas, eran cuerpos doctrinarios sobre qué tipo de sociedad queríamos y cuál no queríamos. Era una discusión, si se quiere, mucho más elevada, que fue dejada de lado porque había que ser más prácticos. Y el ser más prácticos nos tornó más irreflexivos. Y el ser más irreflexivos nos tornó más fríos. Y el ser más irreflexivos y fríos nos tornó una sociedad más violenta e incapaz de dialogar. Si no somos capaces de recuperar esa capacidad de que las palabras sean nuestras herramientas de contraposición de ideas, será muy difícil la convivencia para nuestros hijos y nuestros nietos en el futuro, en una sociedad absolutamente incapaz de valorizar este tipo de cosas. Créanme que no es menor, créanme que es una disyuntiva tal vez más intangible, pero para mí absolutamente determinante y absolutamente definitiva sobre el destino que puede tener nuestra sociedad, porque en ese tema no hay distingos. La incapacidad de dialogar está en todos los partidos. Sería absurdo pretender creer que a nosotros no nos pasa. La incapacidad de dialogar y de escuchar y aceptar, como decía Octavio Paz, al adversario en su irreductible diferencia, es algo que es transversal a todos los partidos. El nuestro está muy lejos de estar distante de ello. Entonces, ese desprecio por las palabras es lo que genera, de alguna manera, es lo que genera la situación a la cual hemos arribado como sociedad. Una sociedad donde el diálogo, insisto, está totalmente desvalorizado por unos y por otros, sin distinción, por unos y por otros, sin distinción. Porque la palabra implica algo más que el mero hecho de comunicar. La palabra implica la posibilidad de tener el espacio necesario para poder desarrollarse. Cuando se impide el libre ejercicio de la expresión, fruto del pensamiento de cada mujer y cada hombre, cuando la pretensión es manifiesta o veladamente la de generar uniformidades y no defender esa heterogeneidad de la que hablábamos al principio, ese fruto natural de los seres humanos, proveniente, insisto, de lo relativo de nuestra existencia, proveniente de ese deseo de otredad del que hablábamos, cuando esa heterogeneidad se la conduce por los caminos de la búsqueda de la uniformidad, volvemos al blanco y negro. Volvemos al blanco y negro de la vieja sonetone de mi comedor cuando mirábamos la tele de tarde. Ya hay televisión color hace rato, pero aparte, la defensa de la manifestación de las expresiones diferentes es una necesidad indispensable si es que verdaderamente, si es que honestamente
queremos una sociedad diferente y menos violenta. La violencia es hija de los silencios, de las voces contenidas, de los que no se pueden expresar o sienten, muchas veces equivocadamente, que no pueden expresarse. Hay muchas formas de expresión que a veces sentimos que hay contenidas en la comunidad y que llevan a eso. Entonces, sobre la palabra, esa palabra que, fíjense, las culturas a través del tiempo valoraban no solo de esa manera como de llevar la palabra, sino la búsqueda de la palabra, las palabras secretas. La palabra está en el centro de la construcción de cualquier cultura, porque obviamente es el elemento esencial de la construcción de cualquier vínculo que existe entre los grupos humanos. Entonces, no me extraña por ahí que Aristóteles llamara la filosofía de la emboscada, porque era la búsqueda permanente. La palabra búsqueda, la palabra busca expresar, busca transmitir. Y en la búsqueda del concepto la palabra es esencial. El escenario privilegiado para el intercambio de las expresiones diferentes, indudablemente, es la asamblea. Es la asamblea. En una asamblea, la asamblea es el teatro de la razón y la pasión. Es donde los hombres vuelcan sus expresiones más profundas, o deberían hacerlo. Es donde uno trata de transmitir no solo lo que piensa, sino también lo que siente a través de la palabra. En ese ámbito es que nosotros vemos con preocupación cómo se ha ido perdiendo la cultura del diálogo. Nos ha pasado escuchar 1000 veces, es de tránsito común entre todos los ciudadanos, desde haber pasado más de uno, aquello de más hechos y menos palabras y más hechos, por ejemplo, cuando en realidad, cuando uno quiere más hechos y menos palabras, lo que incita, vuelvo a decir, es a no dialogar, a tomar acciones. Y uno no sabe por qué va a tomar acciones el otro. Y uno no sabe qué está incitando al otro cuando le dice hechos y no palabras. En realidad, insisto, los hechos tienen que ser hijos de la palabra. Porque cuando no se nace, los hechos no nacen del intercambio, de la construcción colectiva, de la síntesis entre las diferencias. Lo que nace es la cultura de la imposición. Y en la cultura de la imposición, la herramienta más importante, el argumento más sólido, y vaya si en nuestro país tantos han sufrido de ello, es la descalificación. Descalificar al otro, atribuir intencionalidades, atribuirle, digamos, que detrás de cada una de sus palabras existe un proceso de cuestionamiento a los demás por el mero hecho de sentirse diferente. La integración es la respuesta fundamental que tenemos que dar a eso, y las asambleas son un ámbito de integración. La palabra asamblea tiene su origen en la palabra eclesia, una palabra griega que, como se darán cuenta, es la palabra que da origen a la palabra iglesia. ¿Por qué? Porque las eclesias era el ámbito de religar. La palabra religión tiene por origen la palabra religare, vale decir, las asambleas donde se produce la ligazón entre los seres humanos. Bueno, ese objeto tiene una asamblea. Lo que busca una asamblea es ligar a personas que piensan diferente a través de un ámbito donde puedan exponer bajo determinadas garantías sus posiciones y ser respetados en sus diferencias. Nosotros vivimos mucho tiempo en un partido donde, los que hace un tiempo que estamos, sabemos, no se reunían las convenciones, por ejemplo. Porque en los ámbitos donde la participación no se alienta, las posibilidades de decisión entre pocos es mucho más factible. Por eso la defensa de las asambleas, la defensa de los ámbitos de participación son esenciales a cualquier colectivo político, y es indispensable que lo sigamos sosteniendo. Es la principal garantía de que no se conformen
núcleos cerrados, núcleos particulares de intereses a tomar decisiones en nombre de todos. Y esa es una de las razones más importantes de lo que refiere a la defensa de lo que es una asamblea. Por eso cuando se habla de una democracia, lo primero a lo que se hace referencia, o lo primero que uno considera es que si hay democracia debe haber un parlamento. Es la primera figura de una democracia, un parlamento. ¿Por qué? Porque ahí están las voces de los representantes del pueblo, ahí están las distintas opiniones volcadas allí. Yo les decía que mis inquietudes surgían básicamente en mi niñez y en mi adolescencia, por aquel mundo en blanco y negro que vivía. Y una cosa que me fascinaba, de hecho, era algo que me costaba entender, y era que en una democracia el presidente de la República podía ser cualquier ciudadano. En aquellos tiempos a uno se le daba por creer que solo podía ser o algún general, o después algún importante abogado, de repente, encumbrado abogado. Cuando uno se enteraba que en las democracias el presidente podía ser un albañil, podía ser un carnicero, que era la actividad de mi familia y la mía en particular en aquellos tiempos, me resultaba fascinante ver la esencia que tenía la democracia. Y era que cualquier miembro de la comunidad podía representarnos. ¿Y cuál sería entonces la razón primordial para que nos representara? Y seguramente era que, eso es lo que pensábamos, lo seguimos pensando, habiendo estado en contacto con la gente y escuchando distintas posiciones y voces, fuera capaz de ser el mejor en representar lo que su comunidad quería. Esa fue una de las cosas que más nos motivó para volcarnos a la actividad política, confiados en que la democracia representaba eso. Y por cierto que aún seguimos pensando en eso. Tiene un presupuesto. Y es que sepamos ponernos en la situación del otro siempre. Aceptar al otro en su irreductible diferencia es ponerse también en la situación del otro. No digo para coincidir, no digo para convalidar, sí digo para tener la dimensión justa de lo que está en juego en una discusión. Para no tener la tendencia, que a veces se da, la tendencia a descalificar al otro porque es diferente, entre comillas, diferente, que en realidad lo que es que piensa, que cree en otra cosa, que tiene un sueño diferente al que nosotros tenemos. Y que no por eso nosotros, por conformar al otro, nos vamos a venir a lo que el otro sueña, pero sí es bueno respetar que el otro tiene su sueño, porque eso es lo que hace más rico a la humanidad. Decía Aristóteles que las asambleas eran buenas, entre otras cosas, porque permitía que a los pensamientos más distinguidos pudieran acceder las masas, y al mismo tiempo los pensamientos más distinguidos podían aprender de las masas aquello que solo las masas saben. Sin poner ni estratificar lo que debe ser una asamblea para no romper lo que yo decía hace un rato, sí es cierto que desde aquel momento, tiempo atrás, Aristóteles veía la importancia de lo que es la integración y de que todas las opiniones tienen valor como ciudadanos, porque todos los ciudadanos son iguales y la asamblea es el ámbito donde eso debe estar garantizado y garantizadas las opiniones disímiles, porque si no, no hay forma como crecer. Si en una democracia, en cualquier ámbito democrático, la unanimidad es la constante, difícilmente, con un tiempo, podamos distinguir que eso es una democracia. La democracia es donde está la disidencia, donde está la diferencia, donde se desarrolla, donde nos nutre la diferencia. Entonces, y para no pecar
de seguirlos aburriendo. Llegamos a los órganos partidarios y a la práctica de las asambleas. Si me permiten, en esto sí que voy a ser irremediablemente breve, porque creo que lo más importante sobre los órganos partidarios es que los conozcamos y los estudiemos, que conozcamos los reglamentos, conozcamos la Carta Orgánica y conozcamos el reglamento de la Convención, sobre todo, y como estamos en un ámbito generado por el Comité Ejecutivo Departamental, conozcamos la Convención Departamental. En las prácticas de las asambleas, yo creo que lo más trascendente, y la Convención Departamental por supuesto que es una asamblea, allí están los representantes partidarios electos en las elecciones internas, están quienes fueron electos en las internas juveniles, y en ese ámbito, no distinto a cualquier otra asamblea, yo creo que lo más importante es conocer el reglamento que la rige. Debería, de alguna manera, debería ser una práctica el que de a poco hubiese instrucción particular sobre el funcionamiento de la convención. Muchos convencionales llegan a esa instancia sin saber bien de qué se trata, muchos no saben a qué van, cómo funciona, qué es el cargo que tienen, para qué está. Y eso va en desmedro del colectivo, no solo de la persona que llega en esas condiciones, sino del colectivo también. Algunos, como vienen con esa lógica de los hechos y no palabras, se aburren, se cansan, critican a los que de repente, a veces, por cierto, en una asamblea puede pasar, se exceden en el uso de la palabra, critican que no se toman determinadas resoluciones que quisieran se tomaran ya, cuando en realidad lo que hay que entender justamente es todo lo que venía diciendo antes, que ese es el ámbito de todo lo contrario, es el ámbito de la tolerancia, es el ámbito de escuchar a quienes piensan diferente, es el ámbito de respetar, dispensando el tiempo necesario a los demás para tratar de entender qué está pensando aquel que tiene la misma investidura que yo y ocupa la misma responsabilidad que yo estoy ocupando. Y que por ende no tengo que prejuzgar ni descalificar, sino que tengo que respetar y escuchar. La conducta, la actitud del silencio en una asamblea no es solo una actitud que demanda una mesa que dirige una asamblea, sino que es una actitud de respeto al ámbito y a los que hacen uso de la palabra. Es cierto, también, los que venimos incluso de la actividad gremial lo sabemos muy bien, en una asamblea siempre hay corrillos. Es lo natural, también es cierto, pero hasta los corrillos tienen que ser respetuosos de quienes están haciendo uso de la palabra. Allí en corrillos se procesan la redacción, corrillos obviamente es un ámbito límbico, por decirlo de alguna manera, en el cual determinados miembros de la asamblea conversan respetuosamente en busca de llegar a acuerdos para elaborar mociones, porque donde hay muchas voluntades también hay que tratar de llegar a acuerdos para presentar a la mesa mociones para que se resuelva en un sentido o en el otro la discusión que se pueda estar procesando. Pero básicamente todo eso está marcado en lo que es el reglamento de la convención. Un reglamento que, como el nuestro, establece las condiciones en que sesionará, ¿verdad? Sesiona nuestra convención con un 10% de sus componentes. También es bueno, a veces se ha suscitado y genera dudas. Es más, es bueno saber de que si en algún momento, más allá que de algún compañero que está acá presente, que lo conozco por esa característica, y eso también está bueno, cuando una discusión se hace demasiado larga, se puede presentar una moción de orden para que se dé por suficientemente discutido el tema. Se puede pedir que se cierre la lista de oradores
Y se tiene que saber que eso tiene que llegar por escrito a la mesa y que no es al grito desde la mitad de la sala que se dice que se cierre la lista de oradores. No, mi amigo, hay que hacer una notita, hay que llevarla. ¿Por qué? Porque las formalidades marcan eso. Y las formalidades son las garantías que tiene una asamblea. Y las formalidades son las garantías que tienen los asambleístas de que no van a ser avasallados al grito, sino que tiene que haber algo refrendado con las firmas de convencionales pidiendo eso. Y sabemos que hay alguno que está acá adentro y remediablemente va a votar en contra. Pero está bien, está en su derecho. Pero también, cuando alguien se siente desconforme con lo que fue el debate, la discusión, si tiene la chance, si alguien se siente desconforme con lo que fue una discusión, puede solicitar que se reabra el debate. Y allí también hay mecanismos para reabrir un debate. Por ejemplo, en el artículo 7, literal A de nuestro reglamento de la Convención, establece que la simple mayoría de miembros presentes se requerirá para reabrir el debate. El voto afirmativo de un mayor número que los obtenidos primitivamente a los efectos de resolver su provocación o modificación. Vale decir que si se votó por tanto, hay que tener la misma cantidad de votos a favor de la vuelta a la discusión. Jean-Paul Jean-Paul es lo que más entiende la materia, así que si dice algo, lo vamos a la derecha y remediarlo, ¿no? Y otra cosa, a veces cuando se reclama que el Comité Ejecutivo no cita la Convención, o HB, pim pum pa, muchas veces ha ocurrido, también es bueno saber que la firma de los convencionales no es para hacerme el piola, pero la verdad creo que la última vez que se citó la convención departamental en este partido, o la única de que yo estoy, fue por una juntada de firmas que hice yo. El comité ejecutivo del momento no quería citar a la convención, y dije, muy bien, me amparé en el reglamento, junté firmas, muchos colaboraron con sus firmas, y se citó a la convención irremediablemente. Eso también hay que tenerlo presente. Porque cuando algunos grupos de convencionales dicen, porque no la citan, porque no quieren discutir, bueno, pero en vez de andar gritando por ahí por la puerta, agarra una notita, redacta, junta la firma de los convencionales que tan ansiosamente quieren citar a la convención, la presenta e irremediablemente tiene que ser citada. Ahí sí, bajo falta grande. Sí, Martín. ¿Tenés en cuántas firmas son? Sí. 30. Sí, a solicitud del 10% de los convencionales. 30. En el departamental 30, 60. Exacto. Entonces, después hay un capítulo más que interesante, que es el capítulo 5 del reglamento de la convención, que tiene que ver con esas mecánicas, que tienen que ver con la mecánica de administrar una asamblea. También es cierto que con el tiempo, y lo mismo pasa con las convenciones, y es bueno que se ocurra, que se sepa lo que es el comportamiento dentro de una asamblea. Claro, todo lo que yo dije anteriormente podría significar que es un ámbito lírico y maravilloso donde las flores empiezan a caer del techo de la sala y todos nos maravillamos y decimos, crece nuestra alma y nuestro espíritu. No. El espíritu crece siempre que hay discusión, debate y opiniones libres. Pero está claro que todos, yo lo dije al principio, es el teatro de la razón y la pasión. Todos ponemos pasión en esto. Porque si no, mejor quedarse en casa. Porque si no lo hacemos porque tenemos una vocación, porque le queremos poner el alma a lo que creemos, mejor quedarse en casa. Lo deberé corregirme después de eso. Pero lo que es cierto es que prefiero que haya pasión. Entonces, cuando eso es así, y justamente una asamblea tiene su reglamentación de manera tal de controlar excesos, pero también de permitir mecánicas. Las mecánicas de las mociones de orden, para volver a los oradores al ámbito de la discusión, lo que decía hace un rato, o para cortar la lista de oradores. Ahí tenemos algunas que admiten discusión, que están en el literal B del capítulo 5 del reglamento, en el artículo 30, sobre las discusiones por la integración de la convención, que a veces sabemos, porque no tenemos los ámbitos más adecuados para convocarla y para que sesione, que eso podría dar lugar muchas veces a una revisión. Declarar libre la discusión, eso tiene que ver con que los tiempos establecidos dentro del reglamento para el uso de la palabra puedan ser alterados por la convención.
Y después aquellas que no admiten discusión y que hay que pasar a votar, que tienen que ver, son cuestiones de orden que tienen que ver estrictamente con la mecánica. Solicitud de reconsideración de los temas, levantar la sesión, declarar el punto suficientemente discutido, pedido votar un texto por partes o suprimirse lectura cuando hay una resolución que incluye un articulado. Pero, por ejemplo, otro tema que a veces se ha dado es cuando, lo primero que tal vez debí decir en orden es que la reunión, una asamblea, sigue un orden del día que ya está establecido y que los participantes conocen previamente, o deberían conocer previamente. Pero también es cierto que hay una vía de ingresar temas que no están previstos, que es lo que se llama los graves urgentes. Los que son ediles, los que representantes nacionales, en todos los ámbitos, en cualquier asamblea, asambleas gremiales, también, siempre hay graves urgentes. Exigen mayorías especiales, obviamente, para poder ingresar esos temas que no estaban previstos dentro del orden del día que se tenía para sesionar. También nuestra reglamentación también lo prevé y, por ejemplo, puntualmente en el artículo 43 del reglamento dice que para que sea declarado grave y urgente se necesitará la presencia de no menos de la quinta parte de los miembros de la convención. Y es bueno leer en detalle, no menos de la quinta parte de los miembros de la convención. Y que el voto afirmativo supere los 2/3 de los miembros presentes. Corríjanme si me equivoco, la presencia de un quinto de los miembros de la convención es algo así como 60, corríjanme si estoy errado. 120, ¿la nacional estamos? No, departamental. Ah, 60. 60, y dentro de esos 60, 2/3, ¿verdad? Un mínimo de 40, exactamente. ¿Y la nacional? Si hubiese más de 60, 2/3 de los que están allí. Entonces, allí se puede incluir un grave urgente. Esta mecánica fue utilizada en una de las convenciones anteriores departamentales para incluir temas y se ha seguido lo que ha marcado. Pero también es bueno, o sea, todo eso hay que manejarlo, todo eso hay que conocerlo, todo eso hay que respetarlo y hay que exigir que se respete, porque son las garantías de que funcione una asamblea. Como garantía es que los temas se voten después de discutirlos y tratarlos. Primera garantía, que cuando no se cumple, diría yo, es la violentación más perversa que se puede hacer a una asamblea. Entonces, cuando nosotros nos referimos, por ejemplo, un poco para ir redondeando, dice, por ejemplo, dice allí el frente de nuestra convención la frase de don Pepe tan manida y tan usada, la historia de libertad, la historia de libertad. Se dice muy manidamente, se dice muy reiterativamente, porque refleja, sí, en gran parte la esencia de lo que el vallismo implica. Y con esto no me quiero arrogar el derecho a interpretaciones que en todo caso son mías y obviamente por ende personales. Pero sí quisiera hacer una puntualización, y es que eso es así, pero eso es mucho más que eso. Porque resumirlo y quedarse simplemente con esa expresión, que está bien reiterar porque hace bien, pero estaría mucho mejor que se profundizara un poco más, es de conocer lo que verdaderamente dice esa frase. Y es que no es porque sesione una asamblea que la libertad está en desarrollo, para nada. Porque una asamblea que no respeta, entre otras cosas, lo que acabo de decir, no es una fuente de libertad. Porque una asamblea desordenada, desprolija, que no ampara al orador, que no ampara el debate, que no permite intercambiar, que no respeta formalidades, no es un ámbito de libertad. Una asamblea que no es fruto de la representatividad, en muchos casos tampoco lo es. Una asamblea organizada como, no soy el único acá que tiene actividad gremial y sindical, hay más de uno, pero que sabemos que se hace al amparo de una camionada, como lo conocemos en esa jerga, tampoco es un ámbito de libertad. Son las garantías de una asamblea y su funcionamiento lo que establecen que es un ámbito de libertad. Pero por sobre todas las cosas, en el caso de don Pepe tiene una referencia a algo superior aún. Y es que las asambleas es la historia de la libertad. Porque en el trasfondo de esa frase lo que se está realzando, lo que se está remarcando,
lo que hace vital dentro de todo su cuerpo de ideas es el valor de la participación. La participación, el aliento y el desarrollo de la participación. Porque en aquellas sociedades donde los ciudadanos no participan de la vida comunitaria, ya no digo de la vida social, de la vida política, la vida social, aquellas sociedades donde los ciudadanos se quedan en sus casas a esperar que otros decidan por ellos, es una sociedad condenada a perder las libertades. Lo importante de la frase de don Pepe es una reivindicación a la participación. Y nosotros tenemos la obligación de convocar a los ciudadanos a que participen. Ya es mucho lo que durante mucho tiempo venimos viviendo en esta sociedad que, insisto, desalienta la reflexión, desalienta el diálogo, incita al consumo rápido de los programas informativos, de los programas televisivos, que vienen con todo ingerido y rapidito porque no hay tiempo, entonces me como algo, me miro la tele y ya me voy con todas las ideas claras y me fui. Y estoy informado. ¿Estás informado de lo que te quisieron informar? Porque ni siquiera hay ámbitos sociales donde intercambian con otros ciudadanos para saber si eso que escuchó está bien o si hay otro punto de vista. No hay nada. Hay lo que te vendieron. Y muchas veces lo que te vende el sistema. Entonces la única manera de garantizar la libertad, que es la reflexión inteligente, es a través de la participación. Por eso han desalientado tanto la participación. Y por eso cuando no hay participación no nos sentimos representados. Claro, porque terminan siendo los colectivos, o las voces de los colectivos, la representación de la opinión de unos pocos. De unos pocos. De unos pocos. Venimos de eso. Hechos y no palabras, y la participación es una pérdida de tiempo. Ir a las asambleas es una pérdida de tiempo. Eso condena a una sociedad. Eso condena a una sociedad. Y quienes temen que una sociedad discuta mucho, quienes temen a que en una sociedad haya mayor participación de los ciudadanos en los procesos de discusión y decisión, son los que le temen a la libertad. El miedo a la libertad. Hay un libro muy inteligente por ahí de Fromm. El miedo a la libertad. No hay que tenerle miedo a la libertad, sino hay que alentarla, como se debe alentar a la disidencia, reflexionando, por supuesto, y sosteniendo lo que uno cree. Pero es el único espacio y el único ámbito donde la libertad florece y donde tenemos esperanza de un futuro con más diálogo y entendimiento. De ahí el valor de la palabra y las asambleas, para mi gusto. Para mi gusto. Quiero terminar, si me permiten, diciendo algo o leyendo algo que tiene que ver con esto, que son palabras del escritor peruano, también premio Nobel de Literatura, que hoy mencionaba, Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa. El día que le entregaron el premio, dijo una cosa que me pareció por demás, dentro de muchas cosas inteligentes y para mi gusto notables que dijo. Hubo una que me marcó particularmente y que creo que tiene relación con todo esto y el dilema que vive no solo nuestra sociedad, sino que la humanidad toda. Y dijo Vargas Llosa esa noche, dijo que la literatura, las palabras y la comunicación que implican la literatura es una necesidad para la civilización. Y decía, para que no retrocedamos a la barbarie de la incomunicación y la vida no se reduzca al pragmatismo de los especialistas, que ven las cosas en profundidad, pero ignoran lo que las rodea, precede y continúa. Lo que rodea a lo que los especialistas quieren definir somos nosotros, nuestras vidas, nuestros destinos, nuestros sueños. Más participación, menos especialistas. Muchas gracias. Si la mecánica
establece si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, por supuesto que la palabra está concedida para eso. Yo imagino nunca. Algo. No, primero que nada, Amadeo, agradecerte por esta formidable charla y además felicitarte. Esta charla que nos ha hecho pensar y razonar en qué partido también estamos, ¿no? Creo que es una charla que nos ha hecho reflexionar. Y también, bueno, felicitar al Comité Ejecutivo por este ciclo de charlas que empezó hace unos días atrás estando Walter Alfaro y que en las próximas semanas tendremos otras charlas con la misma calidad y con el mismo tenor que creo que el partido se lo merece y que todos podamos estar disfrutando de este tipo de charlas. Así que bueno, agradecerte por esta muy buena charla que nos has dejado. No, al contrario, agradecido soy yo por la paciencia y bueno, es más que el partido de la sociedad que nos está tocando vivir. Sí, Martín, gracias. Gracias, Amadeo. No, un comentario nomás. Me parece que Amadeo dio una definición muy buena, una explicación muy buena de la frase, de la tan mentada frase tan usada y abusada por todos nosotros, ¿no? Constantemente, ¿no? La historia de las asambleas es la historia de la libertad. Y creo que le fijó claramente cuando estamos hablando de una asamblea que representa a ellos. Yo creo que hay un problema, que no es del partido, probablemente sea de la sociedad, que nos da pánico que una decisión, de la que sea, termine en manos de X cantidad de personas inorgánicas, en el sentido de que no sabemos ni quiénes son, ni por qué se toma cierta decisión, ¿no? Y como que al final siempre preferimos saber de dónde viene la decisión, por qué y hacia dónde vamos. Nos da pánico entrar a una convención sin saber cuál va a ser su resultado. Nos da pánico tener una discusión realmente profunda y real, ¿ah? Y bueno, y eso creo que en el Partido Colorado, yo participo activamente en el partido desde el año 2001, viví una etapa donde no había convención, en eso el partido ha avanzado muchísimo, en el partido hay convenciones, funcionan las convenciones y como bien decía Amadeo, está el ámbito generado para que se dé la participación en el funcionamiento, pero creo que nos falta avanzar en eso, ¿no? Si realmente sentimos esa frase, o sea, si sentimos esa frase del Pepe Valle de verdad, ¿tá? Hay que avanzar en el segundo paso. Uno no tiene que dar miedo a entrar a una convención sin saber cuál va a ser el resultado, ¿no? Y voy a poner por qué esa frase. El Partido Nacional, que se funda sobre otros principios y otras concepciones, no le pasa esto. El Partido Nacional nadie se golpea el pecho diciendo que la historia de la Asamblea es la historia de la libertad, ni que la Asamblea representa la democracia. Ya tienen un honorable directorio que resuelve y comunica. Resuelve y comunica. Acá se resolvió el Pepe Valle, ¿no? Resolvió que las decisiones vienen de abajo hacia arriba. Y está inmortalizada en esa frase. Claramente nos falta mucho, nos falta, pero me parece que está bueno recordarlo y está bueno este tipo de ámbito para reflexionar respecto a cosas que decimos y hablamos y estamos siempre como que las damos por obvias, pero a veces no son tan obvias y cuesta mucho trabajo hacer el ejercicio real. Y a veces cuando hacemos el ejercicio real se enojan. Entonces hay que seguir ejercitando. Gracias. Bueno, sobre eso, Martín, gracias. Yo creo que lo que más preocupante para mi gusto es el desprecio a los ámbitos, ¿no? Porque cuando se maneja con irresponsabilidad o no se le da garantías a los participantes, lo que se hace es despreciar un ámbito que es sagrado, y sobre todo, como bien describía Martín, para nuestro partido. Y sobre todo, yo digo el desprecio, ¿por qué? Porque, vuelvo a decir, cuando uno a esta altura ha pasado por unas cuantas asambleas de todo tipo, y ha pasado por asambleas difíciles, y en los ámbitos gremiales difíciles, sin embargo, había garantías mínimas existentes. Y lo más importante,
si uno valora el ámbito, lo respeta, y uno siente que es la posición predominante, trabajando y respetando esa asamblea, factiblemente obtenga el resultado que espera de la asamblea. Lo que pasa es que es un trabajo difícil, es el trabajo de convencer, escuchar y convencer a aquel que decimos, me tengo que tomar el trabajo de convencer a... Y eso pasa en todos los ámbitos, insisto, no solo en nuestro partido, eso pasa en los ámbitos gremiales. Hay que tomar la responsabilidad de que si queremos determinada postura en favor de nuestras convicciones, hay que tomarse el trabajo de convencer a aquellos que tal vez pensamos que no era necesario convencer. Ese es el trabajo responsable en democracia. Me pidió primero Viviana. Viviana. Simplemente quería comentar la importancia de quién preside una asamblea. Sin duda. Porque en general en los ámbitos multitudinarios, sobre todo en la política, tendemos a buscar protagonismo. Generalmente la gente que está acostumbrada es la que más protagonismo busca y la que más espacios ocupa, quitándole espacio de repente a otras personas que tienen dificultades para expresarse o que les cuesta un poco más expresarse. Entonces por eso cuando recordamos estas últimas experiencias donde realmente hemos tenido una buena presidencia de asambleas, donde se marcan los tiempos, se ponen las pautas y sobre todo se evita que empiecen a divagar en los temas y se concreta en los puntos del día. Creo que allí hay una gran parte de que la asamblea, sea cual sea y a nivel que sea, gremial, a nivel departamental, a nivel nacional de un partido, de un club o lo que fuese, es ahí donde está el rendimiento. Sino el hablar por hablar, donde hay 300 convencionales o donde hay 100 personas en una directiva, podemos pasarnos horas y horas y no vamos a sacar ninguna conclusión. Entonces creo que además de asistir e incentivar a la gente que se exprese, también hay que saber presidir. Eso para mí es un tema fundamental. Y en las últimas, la verdad, que tengo que reconocer que hemos tenido grandes mesas para presidir nuestra convención, por lo menos a nivel departamental, que es la que yo, a la que yo asisto, ya que no soy convencional nacional. Eso quería... Muy importante, sin duda, muy importante. Incluso muy importante, indudablemente la mesa es la que ampara el funcionamiento de la asamblea, ¿no? Ampara el presidente, ampara a los oradores, debe de remitir a los oradores al punto del orden del día que se está discutiendo, con cierta laxitud, pasa en el Parlamento en todos lados, siempre un poco se va de tema todo el mundo, pero cuidando de que no se vaya demasiado y que vuelva al tema en discusión. Ahí yo recuerdo cuando las primeras convenciones del Partido Colorado eran un caos. Eran un caos. Estoy hablando históricamente, no las que yo viví, vivo la época de Don Pepe. Las crónicas cuentan que eran un caos. Y en esas crónicas, fíjense ustedes, cuando Ovidio Fernández Ríos, que era a la sazón, fue también secretario en su momento de Don Pepe, aparte de legislador, Ovidio Fernández Ríos, un gran escritor, discutiendo con Don Pepe le decía en un momento, contaba que le dijo, Ovidio, Don Pepe, traemos toda esta gente acá, se ponen a hablar, hablan de cualquier cosa, es un desorden, es un caos, acá no vamos a sacar nada. Y cuenta la crónica que Don Pepe le decía que se tranquilizara, que eran las primeras expresiones de los hombres libres que no habían tenido voz por mucho tiempo y que era lógico que se desataran de esa manera, que ya íbamos a aprender todos a respetarnos y a manejarnos en los tiempos que corresponden a una discusión en la asamblea. Y eso es así, gran responsable es sin duda la mesa de la asamblea, que es la que tiene que controlar eso, pero 1000 veces es más valioso el caos de la libertad que la contención del silencio. Entonces, esa es la primera premisa que nosotros tenemos que defender sin lugar a dudas. La mesa tiene que ser responsable de eso también. Justo.
Antes que nada, agradecer a los compañeros que están, porque es señal de que el partido no está muerto, sino que el partido está vigente y que día a día es como una planta que surge un brote nuevamente. Y más ahora que nos estamos acercando a la primavera. Es importante lo que decía la señora, de que quien dirige las asambleas es sumamente importante. Porque todo tiene... Hay una norma, hay una reglamentación, cómo se rigen. Las asambleas por lo general se rigen por el sistema de debate parlamentario. Entonces el que conduce tiene que ser una persona coherente, que con firmeza, pero con razonamientos lógicos y con cierta psicología para poder dirigir y estar al frente de una masa de ciudadanos que tienen distintas formas de pensar, aunque integren de pronto un mismo sector político. Porque diferencias tenemos todos. Y no es eso de guacatazo te vas, no. Eso es muy distinto, porque eso es un totalitarismo. Entonces, yo siempre digo, y esto es muy importante, porque esto me hace acordar a mis épocas de estudiante, de palabras que tuvo el prócer de nuestra patria que decía, sean los orientales tan ilustrados como valientes. Y yo comprendo que en el conocimiento y en el desarrollo del conocimiento que tienen los ciudadanos está la inclusión en la militancia a nivel partidario, ¿no? Porque muchísimas veces, yo me acuerdo en convenciones que se reunían acá, en la puerta había 2 o 3 amanuenses que cuando iban a entrar los convencionales ya le daban un papelito que estaba escrito a quién había que votar y a quién no, ¿no? Y pasaban lista también, estaban controlando fehacientemente en el momento de la votación. Como también otras asambleas en las cuales a veces había discrepancias. Y me acuerdo presidiendo una don Agustín Caputi y en la secretaría el senador Romar Yude. Te voy a hacer lo otro que hacen en las mesas. soy jodido de presidente. Hubo cierta discrepancia. Y acá dentro de lo que era en aquel momento el gimnasio, la sala, hoy día la sala de asamblea, se terminó a los bollazos entre Moscos con Amor y otros más que eran viejos militantes y dirigentes partidarios, ¿no? Bueno, y el único que nos pudo llamar a la reflexión en ese momento cuando hizo uso de la palabra fue el profesor Anastasia, también otro viejo dirigente, ¿no? Pero él empezó primeramente exigiéndole a la mesa que cumpliera con su cometido de dirigir la asamblea. Y eso fue lo suficiente. Y la mesa fue ecuánime al aceptar la posición de un convencional y llamar a la realidad a todos los demás convencionales que estaban fuera de contexto, vamos a decir. Y se pudo terminar, más allá de un intercambio de golpes de puño, se pudo terminar felizmente bien, todos saliendo por la puerta de la calle Soriano. Muy bien, muy bien. Igual, viene bien la anécdota igual, porque primero que nada, la presidencia de la mesa inclusive tiene la potestad de llamar al orden a alguien que se excede en el uso de la palabra y cortar incluso el uso de la palabra a quien está fuera de sí, por decirlo de alguna manera. Por supuesto que la asamblea después tendrá que refrendar esa actitud. Y también viene a colación la anécdota, porque indudablemente todos vivimos convenciones donde, hablando pronto y claro y en criollo, se ha armado cocoa y ha habido que responder de otra manera. No es lo correcto, por supuesto que no es lo correcto, y la asamblea tiene que mantenerse al margen y tiene que llamar al orden a quienes hacen eso, así seamos nosotros. Pero también vuelve lo mismo, hace a la pasión propia de las discusiones, lo cual, insisto, no justifica para nada, nunca se justifica la violencia, pero también hace a que las personas están dando parte de sí y están jugándose entero en lo que creen. Vuelvo a decir, peor sería saber que no hay lugar donde puedan expresarse, donde puedan acalorarse y defender lo que sienten. Eso ha sido muy triste siempre a lo largo de la historia de la humanidad y lo será siempre. Así que es mejor la pasión que habrá que reprimir y controlar en su momento, pero siempre es mucho mejor que el silencio forzado y la imposibilidad de expresarse. Martín, ¿no? No, yo quería nada más agregar algo de lo que decía
Viviana, básicamente. Y la presidencia es fundamental. O sea, realmente la presidencia es fundamental. Bueno, no le metan presión al pobre Fabián, No, tiene que presidir la es la primera convención. vez que va a presidir una convención nacional y es la próxima. Tranquilo. Es que ser compleja. Atendiendo a eso lo vamos a apoyar Es diariamente. Lo vamos a apoyar importante diariamente. todo, y opino ideal esta charla, en realidad, para el compañero que Date cuenta que estás en el horno. Tranquilo. ese desafío. Y en realidad lo que quería agregar que en las asambleas, y es algo que estamos muy acostumbrados a ver como en realidad tenemos una costumbre de no respetarlo mucho, todos valen uno. ¿En qué sentido? Estamos acostumbrados a ver cómo llegan diferentes hombres de este partido, de todos los sectores, de todo tipo, de cosas que llegan, hablan lo que tienen ganas de hablar, del tema que quieren, los minutos que quieren, y algunos todavía pues se van. ¿Digo? Entonces lo que digo es, para la presidencia y para la mesa, que cuando llegan los jerarcas, los senadores, los ministros, que ya no tenemos, pero bueno, teníamos en su momento, los diputados, los exministros que podemos tener, que pueden venir, es lo mismo. Son convencionales. En las convenciones lo bueno es que todos somos lo mismo y hay que intentar que eso se cumpla, que también tenemos la vieja costumbre que no se cumple mucho. Pero hay que hacer el esfuerzo porque si no, se suelen indignar muchos convencionales y cuando se indignan los convencionales, ¿qué pasa? El grito. ¿No? Y veo como, ¿no? Y ahí empieza el desorden natural. Sin duda. Yo agrego a eso simplemente, primero mucha suerte al compañero convencional, le hace el reglamento y lo va a ayudar mucho y lo vamos a ayudar aparte porque no lo vamos a dejar primero en la convención, pero bien, muy bien, ya lo veo bien. No lo vamos a dejar solo tampoco porque no estaría fácil, pero con tranquilidad lo va a llevar adelante. Pero decía, con respecto a lo que decía Martín, efectivamente son todos iguales. Acá nadie tiene que impresionar a nadie. Y en todo caso, como decía Valle Ordóñez, sí, los hombres, hay hombres que ejercen cierta influencia desde su oratoria y desde su trabajo político, y eso está bien que así ocurra. El tema es que sea por eso, y no porque se es o se deja de ser. Eso es lo más importante. Simplemente quería agregar, ya lo he manifestado muchísimas veces en las asambleas, que uno de los puntos a cuidar es el uso indebido de las interrupciones lo digo para el futuro presidente, cuando hay oradores que le permiten a determinadas personas que quieren aprovechar los primeros momentos, que son los momentos de atención, porque después a lo largo de las asambleas la atención va decayendo y sobre todo la gente se puede cansar y se puede retirar. Entonces aprovechan hacer el uso de la interrupción para meter un discurso rapidito y como decía Martín, después a lo mejor se van. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese temita de las interrupciones. Gracias. ¿Cómo no? Te felicito y muchas gracias por... Bueno, no, gracias a ti y efectivamente. Y la interrupción computársela al tiempo del orador, en cuestión de que se vayan acostumbrando. Diana. Primero felicitarte, muy buena, Muchas gracias. me gusta mucho. Muchas gracias. Todo aquello que aporte nos hace crecer y eso es muy bueno. Y segundo, yo siempre repito una frase de mi amigo Dante, los colorados no solemos aguantar mucho. Y eso es un gran problema que tenemos las convencionales. Los colorados no estamos más de 2 horas sentados en ningún lado. Entonces a veces también la dinámica de la convención no ayuda mucho a que estemos largo rato esperando si se va muy larga y si la dinámica es un poco aburrida. Y ahí el que comparto con Viviana pasa por la mesa, ¿no? Pasa por quien la preside de hacerla ágil y respetuosa. Pero comparto contigo, Amadeo, si hay lío hay expresión, si todo aquello que podamos decir y decirlo de frente, porque la convención así lo exige y las votaciones deben ser a mano alzada y si son distintas deberán ser secretas, porque así tiene que ser y así es una democracia. Creo que está bueno eso que dijiste tú, participación, participación y participación, eso nos hace crecer. Gracias. No, gracias a ti, Diana. Y bueno, y para ir cerrando, efectivamente yo creo que parte de la esencia de una democracia es eso, ¿no? Es poder expresar la pasión y
lo que se cree. Y en ese sentido, nosotros somos los responsables. La mesa es responsable, efectivamente, de que se encauce una asamblea, sea cual fuere, sin lugar a dudas. Pero también los participantes lo son, en el sentido de que si ven que algún tema está agotado, ir redondeando o ir haciendo propuestas para que se vaya abordando y se vaya liquidando. Muchas veces la falta de experiencia de los participantes, por eso insisto, todos tienen que tratar de ir asimilando esa mecánica, hace que no se concluya de la manera más debida, porque incluso aquellos que de repente saben prefieren que no se vote, entonces la cosa sigue, se aburre y la gente se empieza a ir. Bueno, hay que usar las herramientas del reglamento para manejar eso. Sí, Dante. Sobre todo, yo voy a intervenir, no estoy preparado para hablar, pero pensando en el compañero que va a tener que presidir la próxima convención, hay 3 o 4 elementos que me gustaría dejar volcados. No existe el senador, no existe el nombre, son todos convencional, González, Martínez, Bueno, Nieves, Pesci. Y todos tienen el mismo derecho a los mismos minutos, no hacer el gran discurso de convencer de 20 y después todos tienen 5. Llámese como se llame, tiene 5 más 13. Y lo cortás. Y lo cortás. Sea quien sea. Sea quien sea. Perdón, estaba pensando en los minutos, me está diciendo que es 5 más 3. Bueno, pues los 10. 5 más 3 son. Si votas prorrogar. Se puede prorrogar, pero para todos. Pero para todos. No Juan Pérez, voy a poner Juan Pérez. Ahora 25, 30 minutos hace la gran tirada de línea y después todos levantan la vista a ver cómo los están mirando para poder ver si hablan o no hablan. Todos son señor convencional. Y punto. Y acá es el mismo título, ninguno, nadie es más que nadie. Y tienen todos el mismo título. Reloj arriba de la mesa y cuando falta un minuto, que se escuche claro, queda un minuto. Y además intentan convencer con 140 caracteres, podrán convencer con 8 minutos. Es cierto, para eso es para eso es. Bueno, concluyo agradeciéndoles a todos la atención dispensada. Me honran con vuestra presencia. Espero no haberlos aburrido demasiado y espero que bueno, de alguna manera contribuya a que este ejercicio colectivo que hacemos todos los que estamos acá, que la actividad política sea mejor y más sana por siempre.